Bueno, vamos a tratar ahora la última del día. Nos movemos, en mi caso, de los senos paranasales ahora al cuello. Y en el cuello quizás hay otro factor que es importante, no solamente la inmunidad del huésped y la virulencia del agente infeccioso para combinarse en el tipo de infección que hay, pero también hay una anatomía importante que debemos reconocer y que la voy a tomar como base para referirme a los distintos compartimientos y cómo puede compartimientos vecinos estar afectados o no de acuerdo a cómo se propaga la infección. Y todo va determinado por cómo las capas de la fascia cervical profunda, si se quiere, ensobran en pequeños compartimientos el cuello, que por otro lado es muy simétrico, y como vemos acá hay una lámina superficial o capa superficial que ensobra, si se quiere, el espacio macetero y parotidio. Hay una más central que vemos acá donde está el espacio vascular, y la más profunda que la vemos en amarillo delimita el espacio perivertebral, del que veremos también algunos casos, y hay una reflexión profunda también alrededor del espacio mucoso, limitando junto con el músculo constrictor de la faringe. De modo que lo que haremos esta media hora es discutir la importancia de la anatomía, como ya lo he enfatizado, revisar el papel de la imagen en las distintas infecciones y, de nuevo, evaluar las potenciales complicaciones que el clínico muchas veces está limitado en la evaluación del examen físico. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de infección en el cuello? Todo lo que está en el cuello, glándulas salivares, los dientes, es muy importante, la infección odontogénica, elementos que se propaguen por el lado vascular, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los discos cervicales en el espacio perivertebral y, como lo veíamos hace un rato, también los senos paranasales. Entonces vamos a hacer quizás un abordaje en primera instancia del espacio parotidio masticador, luego nos iremos al piso de la boca, y posteriormente hacia el espacio vascular, y luego las lesiones que se propagan a lo largo, alrededor de la vía aérea en el espacio mucoso, así como el espacio perivertebral. Empezando por el espacio masticador, lo ven reseñado allí, es el centro, si se quiere, es el ramo de la mandíbula y tiene su componente medial con los músculos pterigoideos y igualmente en el lado afuera el músculo macetero. Y aquí vemos los típicos hallazgos de la infección en la cara, en la obliteración del espacio graso en el espacio buccinador o bucal, y vemos también cómo la grasa del espacio parafaringeo puede estar afectado, y los elementos de propiamente invasión o miositis pterigoidea o macetera, en estos casos donde debemos siempre revisar las ventanas óseas para determinar si hay o no un compromiso, un quiste apical, que es de hecho la fuente más frecuente de infección en el espacio masticador. Y vemos cómo por alguna razón la segunda y terceros molares inferiores son los más propensos a la infección y de la fuente hacia los tejidos blandos, y es una infección que se propaga en sentido medial más frecuente que hacia afuera por el hecho de que la pared medial o lingual de la mandíbula es bastante más delgada que la externa, de modo que hacia el piso de la boca es donde debemos ver más con frecuencia estos abscesos perimandibulares, son más frecuentes en el lado medial. Se hace una periostitis, primero un absceso subperióstico y posteriormente puede ser la invasión de partes blandas. Otra cosa que debemos ver es el seguimiento que se le hace a estos pacientes y la presencia o no de un componente de osteomielitis de la mandíbula. En los casos maltratados y en pacientes inmunosuprimidos, esto no es una complicación infrecuente que debemos analizar, como vemos aquí la rarefacción del borde posterior de la mandíbula y la presencia de abscesos alrededor del hueso, como lo vemos en la radiografía
superior. Y fíjense cómo este paciente se perdió al seguimiento clínico y posteriormente se siguió creciendo en forma más coalescente los abscesos musculares e incluso la extensión hacia el espacio masticador superior por debajo del músculo temporal. Y fíjense a dónde terminó la fragmentación de la mandíbula después de 4 meses de su visita inicial a la emergencia. Hay formas supurativas, hay formas más bien esclerosantes y otras que a veces tenemos que establecer el diagnóstico diferencial en ciertos casos con la radionecrosis en pacientes sobre todo que tengan tratamiento para cáncer escamocelular, etcétera. Y la tuberculosis es otra que puede dar una osteomielitis crónica con componente esclerosante y lesiones líticas. La enfermedad odontogénica no se limita al espacio masticador, podemos también en el espacio bucal anterior o buccinador, y en estos casos la fuente es generalmente la arcada superior de la maxila y allí es donde debemos también buscar los elementos esqueléticos de, fíjense, el defecto óseo en este caso, que puede producir incluso enfermedad sinusal y propagación a las partes blandas con formación de absceso odontogénico. El espacio parotidio, ya salimos del masticador, fíjense que aquí lo reseñamos, está inmediatamente por detrás, también cubierta por la capa superficial de la aponeurosis cervical, y nosotros en general, la más frecuente inflamación de la parótida o de las glándulas en general es viral, y este no es para un diagnóstico de tipo imagenológico. Simplemente en pacientes, sobre todo de nuevo con trastornos de la inmunidad, pueden presentar un proceso parotidio supurativo y en pacientes diabéticos también, y vemos acá cómo hay todo un borramiento de la grasa en el espacio superficial e incluso profundo con grasa obliterada en el espacio parafaringio. Otro ejemplo, y en este caso llegamos incluso a una forma de llegarle a este paciente porque había una historia de tratamiento de cáncer escamocelular, pero había una masa parotidia que no caracterizamos del todo bien por la tomografía. Fíjense que acá hay una heterogeneidad de la glándula y un engrosamiento de la extensión profunda. Lo llevamos a resonancia y se pudo ver el aspecto líquido de ese componente con realce de la pared, y sabiendo ya dónde estaba y marcando quizás el punto de acceso, pudimos traerlo de nuevo a tomografía y aspirar el absceso parotidio que se había formado por esta lesión supurativa. Hay otras lesiones que no necesariamente son infecciosas, pero que comprometen la glándula parótida, que debemos tenerla en cuenta, que son las lesiones linfoepiteliales en los pacientes inmunocomprometidos, como lo vemos también en este caso con enfermedad de Kaposi, en este paciente HIV positivo, o en situaciones como esta, también otro paciente con lesiones linfoepiteliales de predominio quístico, bilaterales siempre, o por lo menos la mayoría de los casos. Pacientes con síndrome de Sjögren pueden manifestarse con múltiples pequeñas lesiones de este tipo bilateralmente, y la adenitis tuberculosa también con lesiones más coalescentes de pared gruesa, la típica escrófula lateral que puede abrirse incluso a la piel. Otras consideraciones en aspectos de lesiones diferenciales en la parótida. Vamos ahora a pasar al piso de la boca, y vemos acá cuál es una anatomía que es muy importante, porque sobre todo cuando uno habla de piso de la boca, uno está hablando específicamente del músculo miloioideo. El músculo miloioideo se inserta, como ustedes saben, en el lado lingual de la mandíbula y hace como una hamaca, que lo ven acá en la coronal. Todo lo que esté arriba de él es el espacio sublingual o cavidad oral, y lo que esté por debajo es el espacio submandibular, con distintos tipos de infección.
Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Porque fíjense, en el caso de, en este paciente tiene una cialoadenitis submandibular, que lo vemos con engrosamiento de la fascia y de la glándula propiamente. Y acuérdense que la glándula submandibular, o submaxilar, como también le decimos, está predominantemente en el espacio submandibular, pero drena y se monta sobre el espacio libre del miloioideo para drenar en el espacio sublingual. De modo que hay un tercio de la glándula es sublingual y 2/3 aproximadamente es submandibular. Y la otra connotación es, ustedes ven aquí en oblicuo la inserción del miloioideo, y si la raíz del diente no llega o no por debajo del nivel del miloioideo, sino que se queda por encima, va a ser, si hace una infección, va a ser sublingual. En caso de los más posteriores, si se abre la raíz y hay un absceso, va a ser una complicación submandibular. De modo que eso hay un poco de relación anatómica en ese sentido. No olvidarse de que muchas veces a la cialolitiasis se complican con infección, y en este caso vimos una cialoadenitis con resultado de una obstrucción, de una litiasis distal en el conducto de la glándula submandibular izquierda y la dilatación del ducto, como lo vemos en este caso. Y este es un ejemplo de una ránula. La ránula no es más que una colección mucosa en el piso de la boca generalmente. Cuando las glándulas sublinguales se rompen por obstrucción de los pequeños ductos, no tienen un ducto único, sino más bien pequeños ductos que pueden ocluirse y entonces aumentar la presión y tener una lesión de tipo mucoide con mezcla de moco y saliva, y eso es lo que se conoce como ránula. Cuando crece mucho puede incluso abrirse paso a través de los fascículos del miloioideo y hacer protruir hacia el espacio submandibular, y es lo que se llama una ránula plunging, o sea que sale de su lecho hacia el espacio submandibular. Enfermedades del piso de la boca también consideren la angina de Ludwig. Esta es una situación que no necesariamente y la mayoría de las veces no forma absceso, pero progresa rápidamente de un lado a otro de la boca con engrosamiento del miloioideo, y fíjense el aspecto de obliteración bilateral a los lados de la línea media alrededor de la glándula submaxilar, y puede rápidamente progresar hacia la parte inferior del cuello. De hecho, la primera descripción de angina es porque se presentó paciente con dolor en el pecho por la extensión mediastinal del proceso de Ludwig. Esta fue, también se dice, y busqué documentación de eso, de que fue la causa de muerte del presidente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, quien se presentó con un proceso muy rápido, y él tenía muy malos dientes, es lo que cuenta, y de allí salió la fuente de infección. Inicialmente se había dicho que era difteria, pero realmente fue una angina de Ludwig. Como saben, un proceso que generalmente es odontogénico y es por diseminación directa a través de las capas muscular del miloioideo. Los procesos necrotizantes pueden también extenderse al mediastino, como generalmente por agentes aeróbicos y también anaeróbicos, y la propagación hacia el mediastino es muy importante, y el diagnóstico por imágenes realmente es fundamental. Esta gente muy frecuente es el estreptococo como agente de esta infección. Vamos a movernos ahora hacia los espacios que se extienden a través de la línea media alrededor de la vía aérea, y en este caso vamos a revisar lesiones del espacio mucoso alrededor de la vía aérea, como les digo, el espacio vascular, como lo referimos acá, y son las otras reflexiones de las capas profundas, el espacio retrofaringeo, que está justo por detrás del mucoso y justo por delante, un espacio relativamente virtual, y por delante del espacio perivertebral o prevertebral, que no son lo mismo, pero para los efectos de la discusión quiero referírselos así. Fíjense acá las mismas áreas en una visión magnificada. Esto que ven acá es el espacio mucoso, donde está esta flecha.
el espacio retrofaringio y el espacio prevertebral, así como el espacio carotidio. Ejemplos, entonces, veamos estos 3 pacientes. Piensen ustedes que que tienen una lesión en la orofaringe, en uno es bilateral, en los otros 2 es unilateral, y la pregunta sería, ¿cuál creen ustedes que cuál de estos 3 pacientes está más propenso a una infección severa que se propague al mediastino? O a lesiones vasculares. Bueno, en el caso número 1 realmente es bilateral, esto ni siquiera hay componente fluctuante. En el paciente número 2 vemos una lesión relativamente todavía bien definida con un centro líquido fluctuante, pero fíjense que se respeta el espacio parafaringio. Eso quiere decir que la infección no ha cruzado, no ha atravesado, no se ha extendido más allá del constrictor faríngeo del músculo que lo mantiene allí dentro de la fosa tonsilar, de modo que podemos hablar de aquí de lesión tonsilar o peritonsilar. Pero este caso número 3 es el que vemos que hay total pérdida de la grasa parafaringia, y en estos casos debemos estar muy pendientes de que haya propagación de la infección hacia el espacio carotidio que está allí al lado y se forman pseudoaneurismas o trombosis de la vena yugular, o incluso alguna diseminación inferior más importante. Y está acá la explicación de lo que puede ser un absceso peritonsilar, como lo ven acá, o uno realmente más de tipo parafaringio, donde se vulnera la integridad del músculo constrictor de la faringe. Y el esquema de la lesión en el espacio mucoso de la orofaringe. Este otro caso de interés, fíjense como una lesión relativamente pequeña, todavía no definitivamente fluctuante de la amígdala izquierda, está produciendo obliteración del espacio parafaringio, pero hay extensión a todos los tejidos blandos en el lado izquierdo de la cara, incluso hacia el espacio masticador y en cierta forma al parotidio, con obliteración de la grasa más periférica. Y vemos cómo hay una extensión y realce incluso del posterior en el seno cavernoso, y extensión y realce incluso en el agujero oval, y esto es propagación infecciosa de una perineural. Y fíjense que antes y después de la inyección de contraste vemos cómo se ve realce en el foramen oval, y esto es propagación a través de la vaina del nervio, neurogénica o diseminación. Siguiendo en el espacio mucoso, todavía tenemos lesiones, y quería referirme, porque vemos algunos casos al año de epiglotitis del adulto, que realmente se comporta de una manera diferente a la epiglotitis del niño, porque esto es una infección más severa desde el punto de vista, tiene componente supraglótico al mismo tiempo, como lo ven acá en todos estos elementos fluctuantes y con efecto de masa en distintas distribuciones. Los senos piriformes están borrados, hay incluso esta extensión retrofaringia, que la vemos acá y en el corte axial, y puede dar realmente una obstrucción de la vida aérea que pueda ser realmente importante e incluso fatal muchas veces si no hay tratamiento a tiempo. Y hemos visto esto en casos de pseudomonas o cándidas en pacientes, sobre todo de nuevo con inmunosupresión. Y un caso que vimos relativamente reciente de un paciente con componente de aire dentro de la epiglotis, una epiglotitis enfisematosa, también en un paciente con HIV. Todavía dentro del espacio mucoso, quería referirme a cuando ustedes tengan una lesión quística que puede o no estar infectada, y cuáles son el diagnóstico diferencial que deben considerar.
Por ejemplo, en este caso vemos un paciente que se presenta con fiebre y dolor y rápido crecimiento de una masa en el cuello. Y las posibilidades diagnósticas son laringocele infectado, infección de un quiste branquial del segundo arco, infección de un quiste tirogloso, o incluso puede ser la parte necrótica de una confluencia de lesiones de ganglios por un carcinoma escamocelular. Y realmente esto es bastante patognomónico, ves como un 8 acostado, un snowman, un muñeco de nieve acostado, ¿verdad? Con un cuello que vemos acá, que está determinado por la presión que le ejerce a esta lesión el paso a través de la membrana tiroidea que está violada por la lesión. Esto es un laringocele mixto porque tiene un componente laringio y por fuera de la laringe al mismo tiempo, a través de la membrana tiroidea, y aquí ven la representación esquemática de cómo esto puede ocurrir. Y el diagnóstico diferencial de estos casos sería, por ejemplo, esta lesión que vemos acá de un paciente que se inyectaba la heroína en el cuello, y vemos cómo se hace un absceso intramuscular, la historia evidentemente de gran importancia. Este es la típica localización del quiste de segundo arco branquial, y está por detrás de la submaxilar, por medial al esternocleidomastoideo y anterolateral al espacio parotidio. Probablemente los del segundo arco, sobre el 80%, van a tener esta típica localización. Aquí vemos otra localización frecuente para el quiste tirogloso, siempre por delante, hacia la línea media o inmediatamente paramedial, y el ejemplo de una metástasis nodal con un paciente con un carcinoma laringio, una masa en la laringe, que a veces pueden presentarse con infección o con crecimiento relativamente rápido por la necrosis de los nódulos, de los ganglios. Y si ustedes creían que el otro se inyectaba, a este se le partieron las agujas adentro también. Y fíjense los elementos acá. En varias ocasiones este paciente realmente con problemas psiquiátricos, un drogadicto de unos 33 años, con diferentes presentaciones de abscesos y fragmentos de agujas. Pasando al espacio vascular, ¿ven alguna lesión acá? Acuérdense que es importante el cuello, busquen la simetría, debe ser simétrico. Fíjense que en el lado izquierdo ven buen realce de la yugular, la carótida interna y la carótida externa en este plano, y eso no, aquí está faltando algo, ¿verdad? Es la yugular trombosada, no solamente con un defecto de coágulo, y no solamente es el coágulo interno, pero también la grasa perivascular no está tan nítida como lo vemos en el otro lado. De modo que esto es un proceso consistente con una trombosis de la yugular, y la complicación que deben siempre estar pendientes es que de esos coágulos pueden ser elementos sépticos cuando está infectado, que van a los pulmones y dan lo que se conoce como el síndrome de Lemierre, que es muchas veces asociado con sepsis masiva y insuficiencia renal por sepsis. Debe ser tratado agresivamente en estos casos, y nosotros podemos hacer el diagnóstico extendiendo o sugiriendo una tomografía del tórax al mismo tiempo en estos casos de tromboflebitis que se sospeche un síndrome de Lemierre. Otro ejemplo de una tromboflebitis yugular, fíjense el aspecto expandido de la yugular, y muchas veces esto lo vemos en pacientes que tienen catéteres de infusión, algunos de ellos de quimioterapia, o que están por largo tiempo dentro del sistema venoso, y lo ven acá también. Y fíjense cómo otras complicaciones que pueden ocurrir es la extensión en la yugular hacia el cerebro, como lo vemos en este caso, que los defectos de coágulo en el seno transverso derecho. O sea, que piensen en las diferentes propagaciones que una tromboflebitis de la yugular puede tener. Y para terminar, el espacio retrofaringio y el perivertebral. Aquí tenemos 3 pacientes.
¿Cuál de estos pacientes no necesita antibiótico? Una pregunta para ustedes allí. Bueno, si pensamos un poco, fíjense acá hay, acá tenemos una lesión en el espacio retrofaríngeo por lateral al músculo prevertebral y la asociación importante de cambios edematosos en los tejidos blandos circundantes, y esto es un absceso retrofaríngeo que requiere lógicamente tratamiento con antibióticos. Voy a pasar directo al 3 porque lo correcto es la 2, pero esto realmente ven acá como también hay un componente de edema y en realce prevertebral, incluso con un componente epidural por lesión de disquitis, osteomielitis en este nivel. Y este paciente lo que da el diagnóstico es la presencia de calcio adelante de la segunda cervical, y eso nos da el diagnóstico de tendinitis del músculo coli, ¿no? Del músculo prevertebral. Y fíjense la diferencia entre esto, que está un poco por delante y lateral al músculo, y este que más bien levanta al músculo. O sea que la lesión de esta es prevertebral y la otra es retrofaríngea. En caso de que tengan algunas dudas en esto, eso es lo que diferencia estas dos situaciones. Los abscesos retrofaríngeos son más frecuentes en niños porque después de cierta edad esos ganglios involucionan y no hay realmente la infección no es tan frecuente, generalmente es por beta hemolíticos y da una adenitis supurativa, y el ciclo generalmente es de una infección de senos paranasales que se transmite en sentido posterior a la orofaringe y retrofaringe eventualmente, y se forma esa adenitis que llega a hacerse fluctuante y formar un absceso retrofaríngeo. Otro ejemplo es muy frecuente la localización paramedial, por fuera y por delante del músculo prevertebral. Y en adultos, piensen a veces si ha habido alguna lesión de penetración por alguna cosa, en algún instrumento que haya violado la mucosa, porque normalmente no es un sitio preferido donde se siembra la infección en la retrofaringe. Y este es el caso de la tendinitis que les hablaba, de longus coli. Eso es depósito de hidroxiapatita y de calcio, y ocurre típicamente en la inserción en la segunda vértebra dorsal de los tendones, en los tendones de los músculos prevertebrales. Y fíjense, insisto de nuevo en la localización por detrás del músculo prevertebral, a diferencia del retrofaringio que está por delante. O sea que ese puede ser un buen dato anatómico para que ustedes tengan cierta confianza en que el diagnóstico es adecuado y la localización del mismo. Y el número 3, otros ejemplos de disquitis osteomielitis que hacen abscesos prevertebrales y también de epidurales anteriores, en este caso con compromiso de compresivo, mielopatía compresiva de la médula. Generalmente son de diseminación hematógena por estafilococos aureus, o incluso los micobacterios también pueden hacer este tipo de lesión. Y acuérdense que siempre los inmunosuprimidos van a ser más frecuentes en esto. Este paciente en cuestión de 2 semanas pasó de la situación acá arriba, donde apenas se veía una como acumulación líquida prevertebral, pero aquí con cambios ya claros de disquitis y osteomielitis cervical. Este es un caso que siempre me gusta como situaciones exóticas. Carlos, no sé si has visto alguno de estos. Esto es criptococosis invadiendo hueso y con una gran masa prevertebral que está ocluyendo la vía aérea.
Situaciones que hay que pensar a veces es las efusiones benignas retrofaríngeas, no tienen que llamarlas infecciones. Hay ciertas situaciones como los pacientes con mononucleosis, que lo hemos visto quizás por obstrucción del sistema linfático, pacientes con sinusitis que tienen cierta cantidad de de líquido prevertebral, pacientes con trombosis venosa y el último, uno de los casos, una paciente que estuvo en Trendelenburg por mucho tiempo por una operación ginecológica y al despertarse había una gran acumulación líquida prevertebral y que fue de tipo por posición prolongada en Trendelenburg. De modo que es un espacio donde el líquido puede acumularse y no deben olvidar que hay causas, lo que se llama benignas de esta condición. Para resumir, el papel de la imagen en lesiones inflamatorias del cuello o infecciosas del cuello es, lógicamente, establecer si hay o no un absceso, la extensión que tenga, ubicarlos en qué espacio para que el tratamiento tenga más sentido, en el sentido de si puede haber algún drenaje necesario porque violó tal o cual septo, cuáles son, de acuerdo al espacio, las potenciales causas de esa infección y, por supuesto, la evaluación de las complicaciones, que siempre creo que es muy importante tener en cuenta. La tomografía computada es la mejor modalidad para screening en estos pacientes, les da idea del compromiso óseo y la presencia de calcificaciones, y tiene un papel muy importante en el rol de las infecciones odontogénicas y de glándulas salivares, por esa razón. Y la tomografía realmente nos puede dar, quizás en los casos que tengamos dudas, una mejor sentido de la consistencia del proceso. A lo mejor tiene mejor sensitividad para el diagnóstico de abscesos más allá de flegmón y la extensión de enfermedades que puedan impactar elementos neurológicos y la extensión intracerebral de estas infecciones. Muchas gracias. Bueno, terminamos justo a tiempo. Si alguno, Carlos y yo podemos quedarnos un tiempo acá, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.